Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Me río porque quienes han tenido que soportarme cuando comparto, saben que me llego a tardarme un poquito, entonces el día de hoy voy a poner un cronómetro, no se preocupen. Vamos a orar por el tema del día de hoy. Si me acompañan, por favor, en sus lugares, inclinando su cabeza y cerrando sus ojos. Padre Santo y Celestial, Señor Todopoderoso, mi Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida de mis hermanos. Te doy gracias en esta mañana por esta congregación, Señor, esta tu iglesia local, que has tenido tú a bien abrir sus puertas para nosotros. Te pido, Señor, por el mensaje del día de hoy, que sea tu Santo Espíritu quien lleve mis palabras, que no sean mis emociones, Señor, que no sea yo predicando ninguna idea de hombre, Señor, sino que se predique únicamente tu palabra. Te pido por el corazón de mis hermanos, Señor, te pido para que prepares tú sus corazones y reciban este mensaje de la manera como sea tu voluntad, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pues vamos directo al grano para no tardarnos tanto. Hermanos, mucho se ha hablado de que la mayoría de los que asistimos a esta iglesia, Camino de Santidad, no nacimos en camino de santidad, de manera espiritual, claro está, ¿verdad? Vamos, ni siquiera es que hayamos comenzado a congregarnos aquí. Venimos de otras iglesias de las que probablemente salimos porque notamos algo que no andaba bien. Detalles, pequeñas cosas que terminan siendo cosas delicadas para nosotros, cosas importantes, como la manera en la que se recogen las ofrendas, o que le sigan llamando diezmos, o lo que tienes que hacer o dejar de hacer para agregarte a algún tipo de servicio. Cómo se les venera a algunos encargados de estos mismos servicios y cómo inclusive se mide el nivel de espiritualidad. Las celebraciones que se hacen en ocasiones sin que se tenga claridad por qué se hacen. Y cosas delicadas como cuando se es negligente y se minimizan los sentimientos de algunos hermanos. Y nadie cuestiona nada. Y quien se atreve en ocasiones a cuestionar estas cosas termina siendo rechazado. Pero tal vez una de las cosas más importantes es cuando sientes que el pastor o el predicador no está haciendo el trabajo de prepararse semana a semana de manera diligente para exponer la palabra. Cuando domingo a domingo se predica lo mismo, o peor, ni siquiera se citan las escrituras y todo termina siendo motivación y humanismo. De esta manera podemos llegar a creer que en las congregaciones en donde nos encontramos no hay nada más que pudieran enseñarnos. Y eso es falso. Les aseguro que la persona que está delante de nosotros tiene muchísimo que compartir. No solamente de sus experiencias, sino también de la palabra que ha estudiado. El problema es que esa persona pues no está haciendo su chamba. Está atareado con otras cosas y termina por inclusive a veces hasta proyectar videos. No sé si les ha pasado, si recuerdan ese tipo de iglesias. No se preparan. Tienen en poco la tarea que les es encomendada. Y luego, si Dios es tan grande con nosotros y tiene misericordia con nosotros y abrimos nuestra Biblia y de repente leemos, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Doy gracias a Dios porque estamos en una congregación en donde realmente se estudia la palabra de Dios, en donde la Biblia es expuesta y tenemos una doctrina específica. Y nos apegamos a una corriente sana, sin misticismos, donde hemos comprendido que las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo tienen un propósito y no son un indicativo de la espiritualidad elevada de las personas que ahí se congregan. Sobre todas las cosas, que no es un escalafón. Hermanos de otras congregaciones, a los que honestamente quiero y amo mucho, en gran manera, se expresan de nosotros como extremistas.
como legalistas, porque profesamos respetar el día del Señor, porque profesamos una membresía que conlleva beneficios, pero también obligaciones, porque insistimos en congregarnos de manera constante y sin pretextos, porque mantenemos en una unidad de creencias, nos mantenemos en una unidad de creencias y no cada quien dice tener revelaciones, sueños y visiones. Como maestro yo de profesión, sé que estadísticamente, si un alumno tiene una duda, es muy probable que existen varios alumnos dentro del salón, dentro del grupo, que tengan la misma duda, pero ellos no se animan a preguntar. Hay personas que amo y que se congregan en este tipo de iglesias, y en una ocasión, una de estas personas tuvo una pregunta sencilla de contestar, pero esa respuesta al mismo tiempo era difícil de articular. Se es difícil de articular si no hay un conocimiento ejercitado de la palabra. Quiero hacer un paréntesis aquí. Por eso es importante congregarnos. Y congregarnos, hermanos, no solo es venir los domingos al servicio. Congregarnos es juntarnos fuera de estas cuatro paredes, porque estas cuatro paredes no son la iglesia. Estas cuatro paredes no son santas. Nosotros somos los santos. Nosotros somos la iglesia. Y congregarnos ejercita el hablar de la palabra de Dios. Esto estimula este tipo de conversaciones para que cuando compartamos tanto a congregantes, miembros y desconocidos, podamos articular respuestas esenciales que sean entendibles. Nadie pudo contestarle a esta persona que quiero mucho, ni siquiera miembros encargados de los servicios. El tema del día de hoy trata de responder estas preguntas esenciales, o por lo menos una o dos preguntas esenciales que se tienen cuando vamos comenzando en el cristianismo. El título de este tema es el amor de Dios. ¿Por qué Dios decidió amarme a mí? Y algunos hermanos probablemente dirán, pues papa, facilito. Efesios 1:5, por el puro afecto de su voluntad. Tan, fácil. Pero eso a alguien que va empezando en el Evangelio, a quien no le ha amanecido el entendimiento, como dice Isaías, no le va a satisfacer. A lo mejor te satisface a ti porque lo has leído, lo has meditado, sabes la respuesta. Pero el compartir el Evangelio, compartir el mensaje, compartir la palabra, no es demostrar que sabemos. No es elevarnos sobre los demás porque conocemos. Es, como dice 2 de Corintios, persuadir a los hombres. Persuadimos hombres. Vamos a empezar con este estudio. Hablar del amor de Dios es algo que casi a todos nos encanta, ¿no? Hasta a los ateos, a los agnósticos, a los que practican yoga. Les gusta este concepto simple, simplista de que Dios ama a todos por igual, que Dios es papá de todos, que Dios es amor y que nos ama incondicionalmente. Pero hay una cruel realidad. Y esta cruel realidad es que muchos no comprendemos verdaderamente el amor de Dios. No comprendemos lo ancho, lo largo, lo profundo y complejo, y en ocasiones hasta difícil, lo difícil que es contemplar este amor. E incomprensible. Para poder explicar en conjunto como iglesia qué es el amor de Dios, cuando alguien nos pregunte, tenemos que tener una definición en la que todos estemos de acuerdo. Entonces, para hacer este tema más sencillo, decidí catalogar el amor de Dios en tres tipos, tres expresiones del amor de Dios. El primero, amor intratrinitario, es decir, el amor que tiene Dios por sí mismo. Esta es la primera categoría de este amor. Resulta raro
hablar de este amor porque estamos acostumbrados a escuchar del amor de Dios que es expresado hacia nosotros, nada más. Vamos a leer muchos versículos, tengan a la mano su Biblia. Voy a leerlos también para no estarnos esperando por el tiempo. Primera de Juan capítulo 4 lo dice: Dios es amor. Es una verdad universal. Pero antes de la creación, antes de que existiera cualquier criatura para que Dios pudiese expresar su amor, Dios ya era amor. Y entonces, desde el principio ha sido amor y lo expresa en las tres diferentes personas de la Trinidad en perfecta armonía y reciprocidad. Este es el amor que siente por sí mismo y es llamado amor intratrinitario. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden a formar un concepto de este amor que Dios siente por sí mismo. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, 31. La escena ya la conocemos. Están los apóstoles con nuestro Señor en el aposento alto celebrando la Pascua, o la última cena, como nosotros lo conocemos. Y dice: pero para que el mundo sepa que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Nuestro Señor está diciendo: amo al Padre y lo manifiesto en una obediencia sacrificial y perfecta. Por eso avanzo y me entrego a una muerte de cruz. Capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De nuevo, este es un amor perfecto demostrado por nuestro Señor Jesucristo a través de la obediencia perfecta. Capítulo 17, versículo 23 dice: yo con ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Ahí mismo en el 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Un amor perfecto en la Trinidad, desde siempre, desde toda la eternidad. Noten cómo, mis amados hermanos, la expresión del amor de nuestro Señor Jesús está expresada en una perfecta obediencia. Este es el amor que el Hijo tiene por el Padre y lo expresa ¿cómo? En perfecta obediencia. Vamos a el capítulo 5 del libro de Juan, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amados hermanos, ¿saben lo que dice esto? ¿Comprendemos lo que está diciendo? Todo lo que tiene el Padre, todo se lo ha dado al Hijo. Versículo 19, el Hijo hace todo lo que ve que el Padre hace y el Padre le enseña todo al Hijo.
Esta es la manifestación magnánima, generosa, grandiosa, altruista, desprendida y elevada que tiene el Padre hacia el Hijo. No se guarda nada. Todo le ha enseñado al Hijo. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también lo hace el Hijo. El Padre tiene derecho a juzgar, pero ha entregado ese derecho al Hijo. El Padre es digno de toda honra y le ha concedido esa misma honra al Hijo. El Padre es en quien se debe creer y entrega su palabra al Hijo para que se crea en Él. El Padre da vida, el Hijo da vida, el Padre ejecuta juicio, el Hijo ejecuta juicio. La manifestación de este perfecto amor hacia el Hijo reside en que le ha entregado absolutamente todo su conocimiento, todo su poder, todos sus privilegios, todo el honor, y no se guarda nada, no se reserva absolutamente nada. Y el Hijo, en perfecta reciprocidad, declara que todo lo que Él tiene, lo tiene porque su Padre le ama y se lo ha concedido. Perfecta armonía. El Hijo no se jacta, mantiene una perfecta obediencia y al mismo tiempo el Padre le entrega todo. Hay otra manifestación del amor del Padre hacia el Hijo. El Padre le dio otra cosa. Vamos a Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se me perdió. ¿Qué le dio el Padre al Hijo? ¿De quién está hablando nuestro Señor Jesús? El Padre le ha dado al Hijo una humanidad redimida, una humanidad rescatada, una humanidad limpia. ¿Y por qué? ¿O por quién ha sido limpiada? Por el sacrificio de su Hijo. El Padre le ha entregado al Hijo una esposa perfecta. Esto me vuela la cabeza. No somos más que una esposa escogida para su Hijo, como los padres de la fe. Perfeccionada, no por nuestras obras, no por lo que hacemos ni lo que somos, sino por el sacrificio terrible y a la vez hermoso del Hijo. Aquel al que se le ha entregado toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el poder del Padre. ¿Habrá un pecado que no pueda ser cubierto por ese sacrificio? ¿Por esa preciosa sangre? Hermanos, espero que estemos comprendiendo que el amor del Padre que le tiene al Hijo y el Hijo al Padre, sin dejar de lado el Espíritu Santo, es la más pura manifestación de amor. Un amor que está fuera de nuestro entendimiento, que nuestra naturaleza nos impide expresar, al menos de manera consistente y constante. ¿O quién pudiera decir de aquí que ha amado en perfecta obediencia? ¿O que ha entregado absolutamente todo de sí? El amor que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen para con los pecadores es secundario cuando entendemos el amor intratrinitario. Es secundario cuando lo ponemos al lado del amor que existe en Dios por sí mismo. Pudiéramos seguir hablando de este tipo de amor lo que resta del tiempo, o tal vez más. Creo que esto puede dar para una serie. Pero yo no me voy a extender hoy, ya lo dije. Hay tanto que decir de este amor tan puro que solo podemos contemplar, que a lo mejor podemos como saborear de lejos. Vamos a permitir que esa idea marine en nuestras cabezas y vamos a dejarla reposar. Y vamos al segundo tipo del amor de Dios. Este es el amor que Dios tiene por la humanidad.
Y no me refiero tan solo a la humanidad redimida, no me refiero tan solo a los elegidos, a ustedes, amados hermanos. No, hay un tipo de amor que sí es incondicional, que es para todos. Y si eres congregante asiduo de esta iglesia, sabes que esto que acabo de decir no es precisamente nuestro estandarte. Entonces, a lo mejor mientras me escuchas, pudieras estar dudando de lo que estoy diciendo, y lo entiendo, porque en las iglesias de donde venimos se predicaba únicamente que Dios es amor, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, y todo esto que se dice en cierta medida, ojo, en cierta medida es cierto. Y antes de que me bajen a jitomatazos aquí, quiero explicar este punto. Vamos a Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, su amor para con los hombres, no los hombres de buena voluntad, no los hombres elegidos. La palabra en el griego de su amor para con los hombres es filantropia, en el español filantropía, que significa amor por la raza humana, amor por la humanidad. El amor es un atributo de Dios, así como el ser justo, el ser omnipotente, omnisciente, inmutable, 3 veces santo, pero también Dios es amor. Y al tener cualquier interacción con la humanidad, esta interacción va a ser definida por su naturaleza. Es decir, cuando interactúas, por ejemplo, con el hermano Daniel, si pasas más de 15 minutos hablando con él, te va a acabar haciendo una broma, ustedes lo saben. Si hablan con el hermano Israel, después de unos 15, 20 minutos, te va a acabar diciendo 2, 3 verdades de ti o de lo que ve alrededor, porque él es pues muy honesto y directo. De la misma manera, cuando el pecador interactúa con Dios, o Dios con el pecador, el carácter de Dios es manifestado, y Dios es amor. Voy a citar algunos pasajes que hablan de este tipo de amor, para que vean que no me lo estoy sacando de la manga. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, nosotros como cristianos, bueno, la palabra cristiano implica ser un Cristo chiquito, es decir, un imitador de Cristo. Y la manera de parecernos, es decir, de imitar a Cristo, es amar a nuestros enemigos. Quiero preguntarles, ¿quiénes ultrajan, aborrecen, maldicen y persiguen tanto y tan constantemente que se pueden volver tus enemigos? Los no creyentes. Los cristianos no. Los no creyentes. ¿Y qué es lo que nos manda nuestro Señor? Amarlos. Ámalos. Amados hermanos, ojo que no estoy diciendo que un cristiano nunca de los nunca va a cometer un error, un pecado, y se le vaya a soltar una maldición en contra de otra persona, o ultrajar a alguien en un momento de coraje. Ojo que ultrajar quiere decir tratar mal a alguien o despreciarle. Somos carne, nos puede pasar, pero no lo vamos a hacer de manera constante, ni al grado de convertirnos en enemigos, porque nosotros no somos enemigos. Y aquí no hay enemigos. Yo he tenido algunos roces con algunos hermanos, pero ¿saben cómo sé que estos hermanos, a pesar de que nos hemos disgustado, nos hemos molestado el uno con el otro, ¿saben cómo sé que son cristianos? Porque nos pedimos perdón, honestamente, porque nos humillamos y abrimos nuestro corazón sin miedo de lo que vaya a pensar el uno por el otro, sin reserva, porque nos vemos como una familia en Cristo. Uno de los puntos a considerar cuando una persona solicita la membresía de esta iglesia es precisamente eso. Si realmente esta persona que está solicitando nos ve
a los que ya somos miembros como una familia. Pero familia, familia, no de dientes para afuera, como es costumbre de algunos. Tanto que la palabra hermano o hermana pierde valor. A todo el mundo andan hermaneando. No, esa palabra tiene un significado. Y su significado no es que nos conocemos, que nos ubicamos, que nos caigamos bien. No es que nos congreguemos tampoco en el mismo lugar. No es una relación de un hola y un adiós y ahí nos vemos el próximo domingo. Es hermandad en Cristo. Hermandad en Dios. Y decir hermandad en Cristo, hermandad en Dios, no es pintar raya, ¿no? Hermano en Cristo. Te amo en Cristo. No, hay que amarnos. Hay que ser verdaderos, hermanos. No utilicemos el nombre de Dios para pintar una raya. Estamos estudiando los mandamientos y ya pasamos el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Amados hermanos, tener una relación superflua por encimita entre miembros de la iglesia también es tomar el nombre de Dios en vano y por tanto pecado. Porque somos hermanos en Dios, en Cristo. Hay que ponernos a cuentas unos con otros. Hay que ser sinceros, hay que ser honestos, pero sobre todo humildes. No solo para reconocer nuestros errores, sino para poner al otro antes que nosotros mismos, antes que nuestras emociones y nuestros sentimientos, antes que nuestro ego. Seamos humildes, tan humildes como para cargar con la ofensa, como nuestro Señor cargó con la ofensa. ¿O somos más que Dios? Él sí merece ser humillado, pero yo no. Me hizo, me vio, me dijo, y entonces pinto mi raya. Esa no fue la actitud de nuestro Señor en la cruz. Ese no se parece al perdón que nos otorgó. En la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si podemos decir, bueno, es que Jesús solamente perdona así porque es Dios, pues tomemos el ejemplo de Esteban, un cristiano ejemplar. Estaba siendo apedreado y mientras lo apedreaban decía, no les tomes en cuenta este pecado. Nunca nos vamos a parecer más a Dios, nunca vamos a ser más cristianos, más que en el momento en el que amamos a nuestros enemigos. Marcos 10:17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, este es el joven rico, este pasaje me encanta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí hay un loco. Está loco. Este es un hombre que cree que ha tenido una obediencia perfecta hacia los mandamientos que regulan la relación con otras personas. No es capaz de reconocer sus propios errores. Él se cree intachable e irreprensible. ¿Se imaginan la soberbia de este hombre? Un hombre que cree que nunca ha pecado. ¿Cómo creen que él ve a los demás? A los que pecan alrededor de él. Si él es perfecto. No es difícil de imaginar. Seguramente piensa que son indignos, inconversos. Los estimará, los respetará. Y si lo hace,
¿Qué tanto? Seguramente es alguien que no estaba en el Sermón del Monte que acaba de pasar, ¿no? En donde nuestro Señor elevó la ley explicando el espíritu de la ley. En donde dijo, no solo se trata de no matar, se trata de no tomar a tu hermano por tonto, por necio. Y el siguiente versículo 21 dice, esto me mata. Entonces Jesús mirándolo, ¿qué? Le amó. No necesita el perdón y aún así Jesús le ama. Jesús pone la mirada en este hombre que está ciego, que es incapaz de ver sus errores y le dice, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalos a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Dos cosas hubieran podido hacer que este joven rico recibiera la vida eterna. La primera es reconocer que había roto la ley de muchas maneras y en múltiples ocasiones y que era culpable de todo el juicio, que era deudor para con Dios. Y la segunda es hacer lo que Jesús le pedía en ese momento, obedecerle, pero no fue así. Verso 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, muchas propiedades. Este es un hombre que no entró en el reino de los cielos y aún así Jesús tuvo amor por él. Dios ama a la raza humana, hermanos. Aún a los que no son elegidos para salvación. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque ama no solo a los suyos, sino también a sus enemigos. Hay 4 maneras en las que Dios expresa su amor por la humanidad en general. Los teólogos llaman a la primera manifestación de este amor incondicional la gracia común. Es decir, la gracia que Dios da a todos por igual. Dios manifiesta su gracia a través de la lluvia, también cuando te permite despertar, cuando te ha dado un día más de vida. Tenemos bien claro una cosa. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. El día que comas del fruto de ese árbol, ¿qué? Morirá. Si aún así Adán vivió más de 900 años. Dios tiene una gracia general. Dios tiene una gracia común para con todos nosotros. La esperanza de vida de nosotros los humanos es de 70 años y hay quienes viven 80, 90, 100 y aún no han sido conversos. Dios está ahí teniendo un amor por ellos, está siendo paciente, les da más días para enderezar su camino. Inclusive Dios manifiesta su gracia común, y esto es complicado, en la muerte. Porque imagínense vivir 900 años. Todo ese remordimiento, todo ese arrepentimiento, toda esa cochinada que cargaríamos en la cabeza. Si yo tengo 40 años y ya pido esquina, Señor, ayúdame. Despertar en las mañanas, sentir una brisa matutina, tener a la persona que amas a tu lado, tomarse un cafecito, echar la carnita asada con los amigos, abrazar al baby Elías, a Nazaret, al Rupis, a los tuyos, tener un trabajo que te guste, ver un atardecer, escuchar el mar, deleitarse en la música, disfrutar de todas esas bendiciones comunes en la vida es una expresión del amor de Dios que tiene por toda la humanidad.
Él ama a todos en estos términos físicos, pero temporales, por un cierto tiempo nada más. Vamos a ver la segunda manera en la que Dios ama de manera incondicional a la humanidad, a través de la compasión. Esa es la segunda manera que Dios tiene de amar a la humanidad, la compasión. En Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. En Jeremías Dios llora y gime por Moab. Moab es un adúltero, producto del incesto, padre de una nación de idólatras, y él no se alegra de la destrucción de Moab, ni de su juicio. Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. También nuestro Señor lloró cuando Lázaro murió. Muchos que ven Chosen, que vemos Chosen, dicen que ahí demostró ser humano al llorar por su amigo. No. Jesús no se deja llevar por emocionalismos. Al ver llorar a los demás, no es como nosotros. Vamos a un velorio, no conocemos al muertito, y vemos a todos llorar y ahí estamos llorando. Al menos yo soy así, muy llorón. Jesús no estaba llorando por Lázaro. Lázaro estaba donde Jesús quería, en la tumba, para demostrar su poder, con un propósito. Jesús no llora por la muerte, por haber perdido a su amigo. Jesús llora por el efecto devastador del pecado en el mundo. La muerte, el dolor, la separación eterna de Dios, la desesperanza de los familiares, de uno mismo. Este es un llanto que es derramado porque el propósito original del ser humano, ¿cuál es el propósito original del ser humano, hermanos bautistas? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Este propósito se ha perdido a causa del pecado. Fue el pecado el que separó a Adán y Eva de Dios. Y sí, a partir de ese momento habría un redentor, pero esa redención no es para todos, pero sí es para toda la humanidad. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver. Jesús llora, pero llora por aquellos que pasarán una eternidad separados de Dios. Hermanos, yo solamente puedo acostarme y despertar todos los días orando para que Dios tenga misericordia de todas las personas que estamos aquí, de nuestros familiares que no son conversos, de nuestros amigos, para que Dios los rescate. Esa es la compasión de Dios por toda la humanidad. Ese es el amor que Dios tiene por la humanidad. Hay una tercera expresión de este amor, que es en general. Y la podemos categorizar como advertencias, las alertas, el poner sobre aviso, el decirnos que tengamos precaución. Es una advertencia incesante y la vemos por todas las escrituras. En Lucas 13 le cuestionan a Jesús, ¿qué hay de los que se les cayó una torre encima? ¿O qué hay de aquellos que iban a ofrecer sacrificios y los romanos los hicieron pedazos? Una respuesta que a mí me hubiera gustado que hubiera tenido el Señor Jesús, si yo le hubiera preguntado esa, es porque eran muy malos. Entonces yo, porque yo no soy malo, ¿no? Como el joven rico. Pero ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor? Examinen sus vidas y más les vale que se arrepientan, porque esto que les acaba de pasar a estas personas en Galilea les puede pasar a ustedes. En otras palabras, la pregunta no es por qué estas cosas terribles, este juicio de Dios les acaba de pasar a estas personas. La pregunta es, ¿por qué estas terribles cosas y este juicio no me han pasado a mí todavía? Y la respuesta es muy sencilla, para los que sabemos.
por pura gracia y misericordia. Pero hay que saber explicar eso. Vamos a recordar que gracia es aquello que sin merecerlo es recibido y misericordia es no recibir lo que merecemos. Recibimos vida y otro despertar cada mañana por gracia y no recibimos el juicio de Dios en este instante por misericordia. Jesús advierte a la humanidad, no solo a los escogidos. La cuarta categoría de este amor incondicional es la oferta extensa del Evangelio. El amor de Dios por la humanidad en un sentido amplio se revela en su oferta constante y extensa del Evangelio. Él nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a todos. Pero el hipercalvinismo nos hace creer que no es necesario hacerlo. Al fin y al cabo, quienes han de ser salvos, pues van a ser salvos, ¿no? Nada de lo que podamos hacer, que podamos decir, o dejemos de hacer, o dejemos de decir, va a cambiar el resultado. Y sí, pero no. Pensar de esta manera es justificar nuestra pereza de no salir a predicar. Pensar de esta manera es justificar nuestra vergüenza al predicar, nuestro temor al predicar. Amados hermanos, si no salimos a predicar por flojera, vergüenza o temor, es porque no queremos molestar al ídolo. ¿Y quién es el ídolo? Tú mismo. Tenemos que obedecer a nuestro Señor y tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Allí es donde está el amor por todo el mundo. Él confía en que los que le amamos, le vamos a expresar nuestro amor en obediencia como Él está acostumbrado. Él confía en que sus instrucciones van a ser cumplidas. ¿O qué le vamos a decir al Señor cuando nos lo encontremos? Ay, Señor, no evangelicé porque tenía vergüenza. Estaba muy ocupado. Tú conoces mi corazón, yo soy medio tímido. Y el Señor, ¿qué nos va a decir? No te preocupes, mi rey. Yo te entiendo, yo conozco tu corazón. Yo di una orden, pero tú, pues, te dan vergüenza las cosas. Pasa el gozo del Señor. ¿No? Mateo 25:25 es el siervo con un talento el que está hablando. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Porque hasta donde yo sé, y ustedes también deberían, todos los que crean en Jesús van a ser perdonados. Todos. Proverbios 1:24, llamé y rehusaron, extendí mi mano y nadie prestó atención. O Isaías 55, venid, comprad, comed y comprad vino y leche sin dinero y sin precio. O Isaías 65, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde. Y en Mateo 22 Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una boda para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron venir. La oferta allí está, pero hay quienes no la toman. Sabemos que hay un llamado eficaz, pero aún así quien rechaza el Evangelio es 100% responsable de haberlo rechazado. Y ahí es donde a veces se nos cruzan los cables, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto?
quiero hablar del tercer y último tipo de amor. Hemos visto en este tema que Dios ama a la humanidad. Ama tanto a esta humanidad que les da la gracia común. Siente compasión por todo el mundo. Les advierte, los ama. Y los ama tanto como para darles la oportunidad del Evangelio. Este amor que siente por la humanidad, que siente por todos nosotros, no tiene límites en términos de hacia quién va dirigido. Pero sí que hay un límite. Y ahorita lo vamos a ver. Primera de Timoteo dice, Dios es el Salvador de toda la humanidad, especialmente de aquellos que creen. Dios es el Salvador de toda la humanidad, especialmente de aquellos que creen. La palabra especialmente ahí es un adverbio. Para los que no recuerden las clases de español, en la primaria o en la secundaria, un adverbio califica cómo se realiza una acción. Yo estoy hablando rápidamente. Rápidamente califica cómo es que estoy hablando. Ustedes están escuchando atentamente. La palabra atentamente califica la manera, el modo en lo que ustedes están escuchando. Eso es un adverbio. Y aquí dice, Dios es el Salvador de toda la humanidad, especialmente, otras versiones dicen mayormente, malista, dice en griego. Especialmente entonces quiere decir de manera especial. Mayormente quiere decir en mayor medida. Es decir, Dios ama a toda la humanidad, pero malista de una manera especial o de mayor medida a los que en Él creen. Para toda la humanidad no hay límite en extensión, es para todos este amor. Pero sí que hay un límite en el modo, en la cantidad. Dios ama de manera diferente a los suyos. Explicar esto y entenderlo es desafiante, pero no por eso deja de ser cierto. El amor que Dios siente por los suyos es excluyente. No hay que asustarnos por esta palabra, excluyente. Qué palabra tan fea. Esto quiere decir nada más que el amor que Dios siente por los suyos, pues no lo siente por los que no son suyos. Ahí están excluidos esos. Esta manera de amar está condicionada a quienes en Él creen. Esta manera de amar no tiene influencia externa. Nadie le dice a Dios a quién amar, sino que está basada en el puro afecto de su voluntad, porque a Él así le plació. Como dice Efesios, está determinada por su soberanía. Juan 13, en la Nueva Traducción Viviente. Nuestro Señor está al borde, este es el escenario, nuestro Señor está al borde del fin. Se encuentra en el aposento alto otra vez, celebrando la Pascua judía, o la última cena, como nosotros lo conocemos de manera cristiana, con sus discípulos, la misma noche que va a ser entregado por Judas. Entonces dice, antes de la celebración de Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado, pasado continuo, una acción que empezó en el pasado y que continúa en el momento. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora, ahí cambia el tiempo gramatical, y ahora los amó hasta el final. La Reina Valera dice hasta el fin. Palabra de Dios para todos dice al máximo. En griego es aistelos. Esto quiere decir hasta el límite de sus capacidades. ¿Y cuáles son las capacidades que tiene Jesús? No olvidemos de quién estamos hablando. Es nuestro Señor, es el Dios encarnado, omnisciente, omnipresente, sapientísimo, amor, justo, santo, santo, santo y eterno. ¿Cuáles serán las capacidades del Dios eterno para amar?
Amó a los suyos en ese momento en el que él sabía que iba a morir. Ya se los había dicho. Sabían los discípulos para qué estaban en Jerusalén. Pero sus propios intereses, su inmadurez, sus celos, sus ambiciones, no les permitieron entender algo tan sencillo como tengo que morir. No entendieron de qué estaba hablando. Y todavía ahí seguían discutiendo quién iba a ser el primero en honor en el reino. Y a la sombra de Jesús, y a la sombra de la cruz, ya me estoy poniendo emocional, nuestro Señor se ciñó la toalla y puso agua en un lebrillo. Él va a morir, Él lo sabe, los demás no lo entienden, están discutiendo. No se puede decir que es el mismo amor que siente de manera general por toda la humanidad, ¿verdad que no? Es por los suyos nada más. Este es un amor servicial, sacrificial, exclusivo para los que en Él creen. Lo hemos abandonado, lo hemos negado, nos avergonzamos de Él, se acobardan. Hay un pasaje que siempre me ha parecido muy interesante y es que Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado por ti. En lugar de decirle, pero yo lo voy a detener, yo no lo voy a permitir. No, le dice, pero he orado por ti para que tu fe no falle. Y Pedro le contesta que él iría con Jesús a la cárcel y hasta la muerte. Cuando estaba leyendo esto por primera vez, o la segunda, o la quinta, lo deseaba vez, 20ª vez. No lo entendía. ¿Qué tiene que ver Pedro? ¿Por qué le dice eso? Que lo va a seguir. Estamos hablando de otra cosa. Te voy a seguir hasta la cárcel y hasta la muerte. Inmediatamente Jesús le dice, antes de que cante el gallo me vas a negar. No le entendía. Más allá de lo obvio, obviamente que es demostrar que Jesús, pues todo lo sabe, ¿no? Sabe lo que va a pasar. Pero cuando tomas esta parte, este pasaje, y lo comparas más adelante con la noche en la que Jesús fue aprendido en el Monte de los Olivos, todo hace sentido. Jesús ve venir a los romanos. Estamos en Juan 18:4. Palabra de Dios para todos. Entonces Jesús, como ya sabía lo que iba a suceder, salió y les dijo, ¿a quién buscas? Vaya, enfrenta a los soldados romanos. ¿A quién buscan? Quiero saber cuáles son sus órdenes. ¿Qué están haciendo aquí? Y ellos respondieron, a Jesús de Nazaret. Y él les dijo, yo soy. Cuando les dice esto, yo soy, los soldados se echan para atrás y se caen por el puro poder del nombre de nuestro Señor. Jesús les pregunta de nuevo, ¿a quién están buscando? ¿Qué está haciendo nuestro Señor? ¿A poco nuestro Señor está sordo o qué? No entendió la primera vez. No, está buscando que los mismos romanos, a través de sus propios labios, a través de sus propias palabras, les digan y se limiten a sus órdenes. A Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. A mí me están buscando. Dejen ir a estos hombres. Los romanos ya habían declarado que no iban por los otros, iban por él nada más. Él dijo esto para que se cumpliera lo que había dicho, es el versículo 9. No he perdido a ninguno de los que me diste. ¿Por qué hizo esto nuestro Señor? Él sabe que si estos hombres de poca fe son sometidos al martirio por el que Él va a pasar, los va a perder. Y ustedes me pueden decir, a ver Darwin, no, porque Dios no pierde a nadie, ¿verdad? Nada se le escapa de su mano. Ni nadie. Y yo les contesto, es cierto. Pero no solo porque así son las cosas, sino porque Dios demuestra su poder en sus acciones. Él toma la decisión de actuar para que ninguno se pierda. Él obra en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas y va a permitir que seamos zarandeados, sí, pero jamás va a permitir que pasemos una prueba superior a las que pueda soportar nuestra fe.
Así es como Dios nos ama. Nos cuida y nos mantiene a su lado y jamás nos va a perder. ¿Cuántas veces no hemos oído? Para que se cumpliese la Escritura, para que las escrituras se cumplan, para que se cumpliese lo escrito. Él cumplió lo que estaba escrito, porque tomó acción sobre lo que estaba escrito. Tomemos el ejemplo de Jesús. Nos la pasamos orando por milagros. Señor, sáname. Pues ten hábitos sanos. Señor, ayúdame a pasar el examen. Pues ponte a estudiar. Que me paguen más en mi trabajo. Pues ponte a chambear. Quiero un mejor trabajo. Pues ponte a buscar. Quiero un mejor matrimonio. Lee la palabra con tu mujer, con tu marido. Tengan detalles unos con otros. Señor, dame paciencia. Pues deja de ser un gruñón egocéntrico, que nada más está pensando en sí mismo. Señor, dame amor por la iglesia. Pues convive con ella. Se acaba aquí, pelamos carrera todos. Hasta el próximo domingo. Con trabajo los miércoles, ¿eh? Somos 34 miembros. 36, 34. Fuimos como 20, al último unánimes. Y luego, ay hermanos, es que estoy muy solo y me siento deprimido, hermano. Aquí hay personas que te aman. Mínimo nos juntamos 11 veces de los 30 días del mes. Toma acción. Hay unos hermanos que se acercaron a decirme, me encantaría estar en el grupo de la alabanza. Pasaron los tiempos de las membresías y de los que platicamos que me habían dicho, nadie se acercó. 34 miembros, casi más de 100 congregantes y vinimos a pintar los mismos 5 de siempre. Ya me estoy desviando. Poco después de la resurrección los perdonó también, y aún ahí cuando habían creído la resurrección e iban por el camino lamentándose, confundidos. Esto es el camino de Emaús. Iban confundidos de los hechos que habían sucedido y aún allí los restauró y siguió aumentando su fe. Les pidió que fueran a Galilea y que ahí lo esperaran. Pero tiene que volvérseles a aparecer para restaurar otra vez su fe, para darles otro empujoncito, porque ya se habían vuelto a su antigua vida y a sus antiguas profesiones. Tuvo que cuestionarle a Pedro 3 veces seguidas. Pedro, ¿me qué? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Esto sin duda es un contraste, pues, de las veces que Pedro negó a nuestro Señor. Pero va un poquito más allá. Recuerden que la manifestación de Jesús, del amor que tiene hacia el Padre, ¿cuál quedamos que es? La obediencia. Bien, si están poniendo atención. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Pues apacienta mis ovejas. Obedece lo que te dije. Ayúdales, fortalece a tus hermanos. Aún en su desobediencia los empoderó con el Espíritu Santo, porque sabía que no podríamos solos. Los amó aistelas, particularmente y de mayor medida al máximo, hasta el final, de manera completa y perfecta. Y no podemos saltarnos la cruz. La cruz, nadie tiene más grande amor que el que entrega la vida por sus amigos. Y Él nos ha llamado a ser amigos, y no solo eso, su amor es tan especial por nosotros, los suyos, que su amor no solo es en esta vida, sino que continúa en la eternidad. Él nos dijo que iba a preparar un lugar en la casa de su Padre, y nos aseguró que cuando estemos allá, estaremos todos los elegidos. No va a faltar ni uno. Todos vamos a tener un lugar especial. No va a haber un cuarto vacío. El cielo no es como Centralia, que tienen como 20 años y no lo pueden llenar de locales, ¿eh? Ni como Aeroméxico, que venden vuelos de más y la gente se queda afuera. No. El Padre le entregó unos y ninguno se le pierde, porque Él ama a los suyos, a los que le han sido entregados por el Padre. ¿Podemos decir esto de toda la humanidad? No.
solo de los elegidos. Ya voy sobre el final. La pregunta que tenía esta persona, a la que quiero mucho, era: si peco y me arrepiento, ¿Dios me perdonará? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Y eso era otra pregunta. Bueno, entonces, pues ¿puedo seguir pecando y arrepintiéndome? ¿Cuál es la respuesta? No. Porque la manifestación del hombre, del amor del hombre hacia Dios, también es la obediencia. Es lo que espera Dios de nosotros. ¿Podemos pecar como creyentes? Sí. Podemos caer, pero no podemos vivir cayendo. Y eso lleva a otra cosa. ¿Por qué? Si Dios es infinito y Dios es amor, no tiene un amor infinito y nos perdona todo el tiempo a todos. ¿Nunca se han preguntado eso? Al menos al principio. Son preguntas que pensamos que somos muy inteligentes cuando las hacemos, ¿verdad? Todos aquí no entienden esta pregunta y yo sí me la estoy preguntando. Yo soy más inteligente que todos. Esto no tiene ningún sentido. Esta es la respuesta. Dios no es el títere que te has inventado en tu cabeza. Dios no es esclavo de su perdón, ni de su benignidad, ni de ninguno de sus atributos. La manifestación del amor de Dios obedece de manera directa a la gloria de Dios. Él hace lo que hace por y para su gloria. Dios no es prisionero de su amor, ni el prisionero de tus expectativas. Si te estás preguntando por qué Dios no decidió amar a todos por igual, pues hay que tenerlo bien, bien claro y saberlo explicar. Somos barro en manos del alfarero, y Él decide qué vasos, qué jarros va a ser para honra y cuáles para deshonra. Y un vaso no voltea con el alfarero y le pregunta: ¿por qué yo para honra y él para deshonra? ¿Por qué no mejor todos para honra? Los vasos no hablan. La diferencia en valor del ser humano a un vaso es grandísima, ¿verdad? Todos valemos más que un vaso, más que un jarro. Pues la diferencia entre un alfarero y Dios es infinita. ¿Qué derecho tienes tú, hombre, para cuestionarle? Ninguno, como Job. La última noticia, y ya con esto termino. Si esta idea no encaja en tu lógica, en tu concepción de quién es Dios, si crees que esto es injusto, es porque este no es tu Dios. Es porque el Dios que tú tienes, tú te lo has inventado a tu imagen y a tu semejanza, y procuras que se parezca a ti y a tu manera de pensar. Hermanos, Dios te ha amado. Aférrate a eso. Toma acción. Hablamos de que la salvación no se pierde, pero hay un versículo que dice: cuida tu salvación con temor. La salvación no se pierde, así como nadie se le perdió a Jesús, pero Él tuvo acción. Así nosotros no vamos a perder la salvación, pero tenemos que tomar acción. Tenemos que ser obedientes. La carga es liviana. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es todo. Vamos a orar. Padre Santo y Celestial, Señor Todopoderoso, mi Dios, quiero darte gracias en esta mañana por tu mensaje. Por este mensaje que has traído, Señor, a esta tu iglesia local. Señor, quiero pedirte que nosotros, mis hermanos, le demos el suficiente peso a esta
gracia común que Dios tiene en la vida de mis hermanos. Te doy gracias por esta congregación. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.